Bienvenidos a nuestra clase de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a hablar de los elementos teóricos iniciales, primera parte. Inicialmente miremos algunos elementos que nos pueden indicar cómo fue el origen de las ecuaciones diferenciales. Estas surgieron de la necesidad de modelar desde la matemática las leyes y principios de los fenómenos físicos y naturales y se constituyen en una herramienta muy importante para explicar el comportamiento de procesos con cambios dinámicos. Tenemos algunos ejemplos donde podemos visualizar la aplicación o la importancia de una ecuación diferencial. Por ejemplo, mediante una ecuación diferencial podemos estimar la edad de un fósil, podemos encontrar la temperatura con la cual se enfría un objeto. Entonces la ecuación diferencial nos da la rapidez con la que se enfría un objeto. Podemos predecir el número de personas infectadas por un virus. Podemos entender por qué falla un sistema físico. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular alta eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galván. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó por lo menos hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche día de viento. Mientras unos aseguraban que era montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer desvisto el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. La aplicación de los vectores
punto de aplicación y tiene en la cabeza. Utilizamos letras por lo general minúsculas con una flecha encima. Revisemos ahora algunas definiciones. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Es aquella que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Esta ecuación relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas. Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Podemos observar acá que está planteada una derivada y aquí nos está mostrando la variable y. Esta es nuestra variable dependiente, la cual varía con respecto a otra t y varía con respecto a t. En la segunda ecuación encontramos que está la variable v, que es nuestra variable dependiente, la cual varía con respecto a x y a su vez también varía con respecto a y. En esta primera ecuación está utilizando otras letras. Esas otras letras las llamamos parámetros y son cantidades que no cambian con la variable independiente. Ahora, una ecuación diferencial se puede clasificar según el tipo. Ecuación diferencial ordinaria es aquella cuya variable desconocida depende solamente de una variable independiente. Es así como en estos dos ejemplos podemos notar que la variable y varía con respecto únicamente a una variable x, entonces son dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos ahora la ecuación diferencial parcial y es aquella cuya variable desconocida depende de dos o más variables independientes. Nuestra u que presentamos acá está variando con respecto a x y a su vez también con respecto a t. Por eso a esta ecuación diferencial se le llama ecuación diferencial parcial. He de anotar también que la notación que se utiliza, dejémonos la de derivada de otra manera distinta a la ecuación ordinaria. Aquí varía con respecto solamente a x, mientras que acá con respecto a x y también con respecto a t. O sea que no solamente ver que con respecto a qué variable se está cambiando la variable dependiente, sino que hay que mostrarlo a través de una notación adecuada. Ahora, la ecuación diferencial también puede clasificarse según el orden. ¿Eso en qué consiste? El orden de la ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. En esta ecuación A tenemos que y, la variable dependiente, varía con respecto a la variable independiente x. Esta es de segundo orden en este término, mientras que en este otro término tenemos a y variando con respecto a x una sola vez, o sea, es una derivada de primer orden, pero para catalogar toda la ecuación diferencial nos detenemos en el mayor orden. Por eso esta ecuación diferencial es de segundo orden, además es ordinaria. En el ejemplo B tenemos que y varía con respecto a x, igualmente aquí de orden 3, aquí de orden 2, y entonces es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. En nuestro ejemplo C, la variable dependiente u está cambiando con respecto a x y con respecto a t, aquí de orden 4, aquí de orden 2. Toda la ecuación diferencial se cataloga como de cuarto orden. En este caso, a su vez, también decimos que es una ecuación diferencial parcial. Bien, fijémonos como para el orden no es el exponente de alguna derivada, sino es la derivada de mayor orden, para poder clasificar la ecuación diferencial según el orden. Tenemos ahora que podemos clasificar la ecuación según el grado. El grado lo indica el exponente al cual está elevada la derivada de mayor orden de la variable desconocida. Veamos este primer ejemplo. Tenemos derivada
segunda de y con respecto a x, pero esta elevada a la 3, derivada primera elevada a la 7, derivada primera también elevada a la 2. Sin embargo, la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces nos detenemos en esta parte de la ecuación y observamos que está elevada a la tercera potencia. Luego catalogamos la ecuación diferencial de tercer grado. En este segundo ejemplo tenemos que es una ecuación diferencial de tercer orden y esta está elevada al exponente 1, luego es una ecuación diferencial de primer grado. Es de notar que a veces no se le puede definir un grado a una ecuación diferencial. Entonces, miremos, no todas las ecuaciones pueden clasificarse por grado, dado que no todas se expresan como polinomios o porque la misma derivada aparece como argumento de otra ecuación. Entonces, en este ejemplo podemos notar cómo la misma derivada aparece como argumento acá de la función logaritmo. Por lo tanto, no podemos decir de qué grado es. Es una ecuación diferencial, sí, de segundo orden, mas no se le puede conceder el grado. Para ampliar la información podemos recurrir al libro de sí, ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, octava edición de todos. Ahora vamos a revisar los conceptos vistos a partir de unos ejercicios adicionales. Observamos una ecuación diferencial, dado que es una ecuación que relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas. Vemos que la variable y está indicando que es la derivada. Es decir, nuestra variable y está en función de otra que en este caso es la variable x. Por lo tanto, la variable dependiente es y la variable independiente es x. Ahora, como la variable dependiente y, que es la función, está definida en términos de x, entonces a esta ecuación diferencial la denominamos como una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? ¿De qué orden es la ecuación diferencial? El orden de la ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en ella. Por lo tanto, para nuestra ecuación diferencial dada, encontramos que el orden es 2. Esta ecuación diferencial es de orden 2. De otra parte, si el grado de la ecuación diferencial lo indica el exponente al cual está elevada la derivada de mayor orden de la variable desconocida, entonces, para nuestro caso, esta ecuación diferencial es de grado 1 o de primer grado. Entonces, nuestra ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado. Muy bien, vamos ahora a completar la siguiente tabla. Tenemos con esta ecuación diferencial y tercera elevada al cuadrado, o el cuadrado de y tercera menos 4 veces y segunda elevada a la 5 más 5x al cuadrado por y prima menos 3 por seno de x y por y igual a 0. Entonces identificamos la variable dependiente. Miramos que la función y sus derivadas están relacionando a y, por lo tanto la variable dependiente es y. Y la variable independiente es x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque la variable dependiente solamente está variando con respecto a una sola variable. Ahora, el orden
miramos la ecuación diferencial y observamos que el mayor orden es 3. Y para saber el grado, entonces observamos esta expresión donde está la derivada de mayor orden, a qué grado se encuentra. En este caso es de grado 2. Entonces decimos que esta ecuación diferencial es de orden 3, de segundo grado, variable dependiente y, variable independiente x, y es ordinaria. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. En este segundo ejercicio podemos notar cómo la variable u es nuestra variable dependiente, porque podemos notar que la variable u está variando con respecto a x en esta primera parte de la ecuación diferencial de esta expresión, más aquí la misma variable u está variando con respecto pero a otra variable. Entonces la variable dependiente es u y la variable independiente, en este caso tenemos a x y también a t. Es por lo tanto una ecuación diferencial parcial debido a que u está derivándose con respecto a más de una variable independiente. Miramos cuál es la mayor derivada. En este caso también es de orden 3 y esta derivada está elevado a la 1, luego es una ecuación diferencial parcial de orden 3 y de primer grado. Para este nuevo ejemplo, veamos quiénes son las variables que allí existen. Observamos que existe z y también t. Y z es la que tiene o está indicada con sus derivadas. Entonces, la variable dependiente es z y la variable independiente es t. Observemos que como varía con respecto a una sola variable, t, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, determinamos el orden. La mayor derivada que existe, que está indicada, es de orden 2, pero para identificar el grado podemos notar cómo la segunda derivada de z está formando parte de la expresión logaritmo natural. Voy a encerrarla acá entre paréntesis para que podamos observar mejor ese dato. Y como también tenemos acá que está al comienzo la segunda derivada de z, entonces aquí no podemos identificar cuál es el grado, entonces decimos que no se define, simplemente no se define. Ejemplos hemos podido revisar cuando a una ecuación se le llama ecuación diferencial, también cuando es ordinaria y parcial, cómo identificar la variable dependiente de la independiente y establecer el orden y el grado de una ecuación diferencial.